La presente cápsula educativa es un especial de Patagonia Free World producido con el objeto de presentar al público general el programa Libertad, Determinismo y Conciencia, un curso virtual que invita a personas de todas partes del mundo a conocer en profundidad el tremendo problema de la libertad humana y la naturaleza de la conciencia. Esperamos con este especial incentivar a nuevos interesados a inscribirse en el programa digital de Marras, cuyo enlace encuentran en la descripción de este video. Hace un par de años atrás, podrían ser incluso un par de décadas atrás, una médico estadounidense llamada Mary Neal vino a hacer kayak a Chile, específicamente a lo que hoy se conoce como la región de los ríos. Y estando en el río Fui, rodeada de una geografía, digamos, que es extraordinaria, ¿cierto? Como lo es todo lo que es el sur de Chile, sufrió una experiencia que cambió su vida para siempre. Un accidente en el agua la dejó físicamente muerta y sumergida bajo alrededor de 30 minutos, antes de que sus compañeros pudiesen socorrerla. Por su formación científica, Neal cuenta que antes de ese momento siempre había concebido a la muerte como un fenómeno puramente material. Pero lo que vivió sumergida en ese accidente fue inexplicable. Confiesa haber percibido su existencia de una manera incluso más consciente de la que pasa cuando se encuentra, digamos, funcionando adecuadamente su cuerpo. Pero frente a ella podía ver intensos colores de un mundo que rebasaba todos los sentidos. Y para rematar el cuadro, contempló frente a ella unos extraños seres que hoy es incapaz de describir físicamente, pero que le advirtieron un par de cosas bien curiosas, dentro de las cuales le dijeron que no era todavía su tiempo de abandonar la Tierra. A ver, yo sé que todo esto suena bastante delirante, pero vamos con calma, ¿no? Su colega Herreros, que es un médico de la Universidad Complutense de Madrid, junto con Guijarro Castro, que es coordinadora del grupo de Humanidades e Historia de la Neurología de la Sociedad Española de Neurología. Y estas dos personas, junto con otros más de su equipo, van a escribir un paper hace algunos años atrás, donde analizaron la llamada luz al final del túnel, o de cómo el Bosco, este famoso pintor del siglo XV, conocía estas experiencias que son conocidas como experiencias cercanas a la muerte, en sus siglas en español SM. En este trabajo ellos plantearon que la Ascensión al Empirio podría ser considerada como una de las obras de arte más representativas de estas llamadas SM. De todas formas eran escépticos de las explicaciones espirituales que muchas veces los testimonios parecen ofrecer, y consideraban que estos encuentros con familiares muertos o con supuestos ángeles u otros seres extraños puede explicarse por alucinaciones secundarias a una isquemia cerebral, que las visiones de los espíritus o fantasmas podrían estar relacionados con la escasez de dopamina, o bien también en relación a un fenómeno similar a lo que sería la fase REM del sueño, llegando a verse entonces a sí mismo justo antes de despertar. Por supuesto que no todos los especialistas están de acuerdo con estas explicaciones científicas. Muchos consideran que se quedan cortas en realidad para algunas cosas y para algunos testimonios que son tremendos. Lo que subyace a la explicación de Herreros y compañía es una visión sistémica de las cosas conocida en la filosofía epistemológica como cientificismo, donde se parte de la base de que la ciencia es capaz de explicar todo cuanto existe en la realidad, y por lo tanto es inconcebible que exista un mundo espiritual, porque por naturaleza ese mundo espiritual sería inabordable por la ciencia. Entonces, si no es abordable por la ciencia, hay que llegar a la conclusión de que no existe. Esta visión de las cosas ha llevado a una no menor parte de los neurocientíficos a negar la diferencia entre mente y cerebro,
y a concebir a la conciencia como un mero producto material supeditado a la complejísima red de neuronas del Homo sapiens contemporáneo. Son muchos los científicos que a partir de esto concluyen que el libre albedrío también es una ilusión, que nuestras acciones se las debemos a las leyes de la física que rigen nuestro cerebro y no a un supuesto yo profundo inmaterial que conformaría nuestra esencia, todo lo cual no sería más que una bella ilusión. Al sepultar a la conciencia y al sepultar a la libertad humana también de paso están sepultando este fenómeno de la vida después de la muerte. El célebre astrofísico de Cambridge, Stephen Hawking, solía escribir en sus libros de divulgación científica que no existe un cielo, ni tampoco un más allá al cual uno va después de fallecer. Que creer en la vida después de la muerte era simplemente una ilusión. Y muchas veces se trata de una ilusión de personas que tienen miedo a lo desconocido o simplemente de aceptar la realidad, de que somos creados por fruto del azar, conforme a leyes físicas nada más, que no existe nada trascendente después y que al morir simplemente nos apagamos y sería todo. Bueno, estas son las visiones a las que la prensa suele de hecho poner más atención y por lo tanto han llevado al prejuicio de que todos los científicos piensan igual. Pero no es verdad. Ustedes, para sorpresa de muchos, se van a encontrar en el ámbito académico y sobre todo en universidades de renombre con una serie de opiniones totalmente divergentes a esto. El profesor David Wilkinson, por ejemplo, que es de la Universidad de Durham, es doctor en astrofísica teórica, pero también se doctoró en teología sistemática y afirma que hoy existe un candente debate respecto a si seremos capaces algún día de hecho de poder comprender lo que es realmente la naturaleza de la conciencia. Para él, no obstante, la mente yace completamente dependiente de ese encendido de neuronas para su aparición, es algo que va mucho más allá de eso. Daniel Dennett, un destacado filósofo de la ciencia de la Universidad de Oxford, escribió a principios de los 90 un libro llamado La conciencia explicada. Y era entusiasta ahí con el hecho de que mientras más comprendemos la neurociencia que rige al cerebro, más vamos a poder comprender la naturaleza de la conciencia. A su contrario, el también filósofo de la ciencia Juan Arana, de la Universidad de Navarra, escribió, unos 20 años después que Dennett, por allá por el 2015, también un libro que tituló La conciencia inexplicada, en claro juego antonímico a su colega anglosajón, en donde postula que la conciencia es la cosa inexplicable por antonomasia, o por lo menos la primera de ellas, la que está inmediatamente adyacente al límite mental. Roger Scruton, destacadísimo filósofo de Cambridge, que murió también hace un par de años, argumentaba, para poder contraatacar a Dennett, que este confundía conciencia con otro concepto que es la autoconciencia, que existe una diferencia importante entre poseer información y estar al tanto de lo que implica poseer esa información. Es un nivel todavía más profundo y más etéreo. David Chalmers, que es un filósofo frecuentemente aplaudido por ambos bandos, afirma también que existe un extra, un ingrediente distinto en la receta y que ese ingrediente distinto es conocido como la autoconciencia. En definitiva, parece existir una inevitable relación entre la existencia de una conciencia que va más allá de lo meramente material, una relación entre esto, entre la libertad humana, entre la vida después de la muerte e incluso con la existencia de Dios. Todos fenómenos que parecen imposibles ontológicamente de ser estudiables por las ciencias experimentales. Peter Fenwick, neuropsiquiatra de la Universidad de Cambridge, ha estudiado por más de 40 años las llamadas experiencias cercanas a la muerte y advierte una cosa bien tremenda, y es que la ciencia solo se enfoca en el estudio material del cerebro, y resulta que cuando se produce la muerte cerebral, la conciencia debiera, teóricamente, apagarse también, en el caso de que se tratase, obviamente, solo de un fenómeno material, ¿cierto? Que emerge también de un fenómeno material como es esta complejísima red de neuronas. Pero lo que las personas que han vivenciado estos fenómenos de experiencias cercanas a la muerte dicen es que su conciencia permanece vigente. Y no solamente permanece vigente, sino que incluso expandida, lo que lleva a Fenwick a postular que el cerebro no puede ser todo.
En los casos más extraordinarios de experiencias cercanas a la muerte, las personas con nula actividad cerebral dicen abandonar el cuerpo y ver a sus propios cuerpos recostados en el lugar del deceso. Todas estas desconcertantes evidencias subjetivas ponen en jaque la idea de que la conciencia proviene o bien depende 100% de la actividad cerebral. Libertad, determinismo y conciencia ya se encuentra disponible para inscripciones desde todas partes del mundo.